Transmitiendo desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos con ustedes nuevamente transmitiendo en vivo su programa de la verdadera historia de México. Los saludo, soy Doris y también está con nosotros el profesor Francisco Mendoza, que es quien nos habla de México de una manera muy, muy diferente, de una manera amena, una manera que pocas veces se ha escuchado. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias, licenciada, gracias por la presentación. Buenas noches, amigos, muy buenas noches, pues aquí con el placer de estar de nuevo como todos los lunes, licenciada, último día de mes. Último día de mes, exacto, ya termina septiembre y el día de mañana pues es una fecha especial para México. Sí, es una fecha especial en nuestra historia. Primera vez que vamos a tener a una dama en la presidencia de la República. Es una fecha histórica, por donde lo veamos. Quizá haya personas que no simpaticen, otras personas que simpaticen, pero de que es una fecha histórica, la es, eso no podemos cambiarlo. Y bueno, seremos testigos de la historia de México. Así es, seremos testigos, profesor. Y estamos transmitiendo, amigos, desde Phoenix, Arizona, y agradecemos mucho a nuestros anfitriones que nos han estado apoyando bastante, la familia Espinosa, Marilena Espinosa, muchísimas gracias. Martínez Espinosa, ¿verdad, profesor? Gracias, Gracias por todo el apoyo y a toda la familia Espinosa. Sí, nos encontramos en Phoenix, Arizona. Va a hacer algunos anuncios la licenciada porque pasado mañana vamos a dar 2 conferencias, una en la mañana hablando de psicología y otra por la tarde que pues va a estar muy interesante también porque vamos a hablar de Tlatelolco, pero Tlatelolco desde la época prehispánica hasta pues desafortunadamente el 2 de octubre del 68. Pero bueno, ya hará los anuncios, dará todos los datos la licenciada. Para los amigos de aquí de Arizona que quieran acompañarnos o de algunos estados cercanos, bueno, aquí Nuevo México o Sonora, México, California, que nos gusten acompañar, pues aquí nos veremos el próximo miércoles, licenciada. Pero bueno, ya usted nos dirá. Sí, al final les digo la dirección en donde se realizará la conferencia. Y estamos el día de hoy continuando con la serie de el cine, la historia del cine en México. Ya sería el episodio número 5, profesor. Sí, muy cierto. Y yo quiero mencionar un detalle, amigos. Hemos hablado de muchas etapas de nuestra historia, muchísimas. Pero este es muy particular porque, desgraciadamente, hemos hablado de la independencia, hay que hablar de muertes, hemos hablado de la reforma del México prehispánico, del virreinato, y hay que hablar de cosas fuertes. Pero en este caso, hablar del cine mexicano es hablar de cosas, ¿cómo podríamos decir? Que nos trae tantos recuerdos, evocamos tantos momentos con la familia, en fin, es algo, ¿cómo diríamos, licenciada? Muy positivo, pues, todo es alegre, son comentarios alegres, no sé, yo lo estoy disfrutando muchísimo, platicar aquí en Urus Radio del cine mexicano. Sí, cómo no, profesor, es una época, o de hecho, el cine marcó también nuestra historia, sea como sea,
todos los que vivimos en esta época ya nacimos con el cine, profesor, ya estaban en las salas ya podíamos ir a ver el cine, pero desde sus inicios sí fue impactante. Sí, definitivo, yo les comentaba, me permití comentar un poquito cómo conocí yo el cine, y bueno, sí me tocó ver 3 tandas por un boleto, me tocó ver los clásicos del cine en pantalla grande, que ya eran películas para ese tiempo viejitas, pero de veras que se disfruta ver películas mexicanas o películas extranjeras en pantalla grande, es impresionante, nada como el cine. Y también comentábamos un poquito aparentemente en broma, pero no, es en serio. No solamente es ir a ver la película, sino comer palomitas o comer el helado o el refresco. Y bueno, es toda una tradición el cine en México, entonces es algo que disfrutamos todavía los mexicanos, a pesar de que ya hay tantas series que inundan la televisión, en fin, tantos programas que podemos ver por internet, pero el cine, amigos, el cine sigue siendo algo especial y algo mágico verdaderamente. Claro, y esa frase de el cine se ve mejor en el cine, y sí es cierto, profesor. Sí, definitivamente. Entonces, pues usted me dice, licenciada. Adelante, profesor. Y amigos, aunque en la página de Spreaker diga 1 de octubre, no, estamos a 30 de septiembre de 2024. ¿Sí? Hay un desfase ahí, ya lo habíamos comentado en la fecha, pero estamos hoy a 30 de septiembre de 2024. Así es, licenciada. Entonces, agradecemos nada más así de rápido a nuestros amigos que se encuentran en el chat. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y adelante, profesor. Bueno, veo un mensaje, alcanzo a ver un mensaje que me da gusto leer los mensajes de todos nuestros amigos. Pero dice Ernesto: buenas noches, licenciada, profesor, primera vez que tengo la oportunidad de escucharlos en vivo, es un verdadero placer, saludos. Ay, un placer, Ernesto, que nos estés escuchando, de veras. Sí, gracias a todos, a Fernando Vasallo, José de Jesús Ortiz, gracias a todos los que están siempre aquí con nosotros. Profesor, síganos platicando de el cine, por favor, del cine en México. Bueno, platicaremos hoy quizá personas no tan conocidas, porque no aparecían mucho en la pantalla, pero que son fundamentales, y solo vamos a mencionar en esta emisión a algunos de ellos, porque todavía vamos a hablar de más. Estamos hablando, por ejemplo, de don Fernando de Fuentes. Fernando de Fuentes, director, productor, en fin, de los iniciadores del cine mexicano. Él, fíjense, amigos, él es era veracruzano. Él era veracruzano, don Fernando de Fuentes, y a él le dieron una vez el Ariel de Oro por su trayectoria en el cine mexicano. Es algo curioso, él se inicia, o bueno, parte de sus trabajos de don Fernando de Fuentes es que él fue secretario auxiliar de don Venustiano Carranza, ¿sí? Precisamente de don Venustiano Carranza. Ya después de que termina toda esa parte tan álgida de nuestra historia, él se acerca al cine, Fernando de Fuentes se acerca al cine, y bueno, fíjense, en el cine Olimpia, estamos hablando de los 20, amigos, de hace 100 años, es precisamente a don Fernando de Fuentes que se le ocurre o implementa los subtítulos, ¿sí? Los subtítulos de las películas en inglés, poner los subtítulos en las cintas, que ahorita, bueno, todos lo seguimos haciendo, vemos una película norteamericana y si no está doblada al español, pues vemos los subtítulos. Bueno, el primero que lo hace es precisamente don Fernando
de Fuentes. Y bueno, él es asistente de dirección de la primera película sonora en México, la película de Santa. Pero se va a dedicar a la dirección. Aquí es algo muy, muy importante, amigos. Es cierto, vemos a los personajes representados en la pantalla, pero detrás de ellos está el director, ¿sí? Está el director, él es el que va a revisar todo, va a revisar lo que es la fotografía, esto es, cómo se está filmando, le hace sugerencias al fotógrafo de qué imágenes son las que quiere ver. Vamos a explicar esto un poquito. Yo no me dedico al cine, como hemos comentado, tanto la licenciada como su servidor somos gente de teatro. En el teatro, el público está sentado y nosotros los actores tenemos que saber movernos en un escenario para que siempre el público nos pueda ver el rostro y pueda ver nuestros gestos. Entonces, los actores sabemos movernos en un escenario. En el caso del cine, la técnica es distinta. Ahí, el ojo del espectador es la cámara. Entonces, la cámara es la que se mueve y puede moverse hacia un lado, hacia el otro, arriba, abajo, por un costado, meterse entre los actores. En fin, es el ojo del espectador, ¿sí? La cámara. Entonces, las técnicas, por lo tanto, de actuación son completamente distintas. Les digo, en el teatro el actor tiene que saberse acomodar para que el público siempre lo esté observando, y acá es el fotógrafo el que figura la mirada del espectador y se va metiendo entre las escenas. Entonces les digo, los movimientos son distintos, los movimientos del teatro y los movimientos del cine. De ahí que se dividen y dicen, tú eres actor de cine, o eres actor de teatro, o eres actor de televisión. En fin, hay una diferencia técnica en todo esto. Ustedes noten en esas antiguas películas cómo los actores, Sara García, Jorge Negrete, Gloria Marín, todos los actores de ese tiempo, cuando van a salir de cuadro, noten ustedes que primero giran la cabeza hacia donde van a salir y después giran el tronco y es cuando salen de cuadro. Nótenlo ustedes, amigos. Esos movimientos son teatrales, no son de cine. Todavía no había una escuela de actuación para el cine. Todavía eran actores de teatro, que era lo que se representaba, y los movimientos que hacen en la cinta son así, movimientos teatrales. De ahí se tomaban los actores. Analicen ustedes, vean las imágenes y vean cómo todos ellos, todos los lo del cine de los 30, 40, 50 tienden a hacer esos movimientos. Dolores del Río, Columba Domínguez, Pedro Armendáriz, todos ellos primero giran la cabeza hacia donde van a salir y después giran el tronco. Y les digo, son técnicas teatrales. Pero bueno, Fernando de Fuentes, un gran director. El director, amigos, es el primer espectador. El director es el primer espectador, tiene un guión en la mano que alguien hizo una adaptación o escribió una historia original, ¿sí? Y lo plasma en un guión de cine, que tiene ciertas características porque van anotaciones técnicas dentro del guión. Esto es cómo se va a mover el ojo del espectador, ¿sí? Entonces, lo que sería la cámara. Y se lo entregan a un director. El director normalmente es quien elige a su elenco. Él sugiere, ¿sí? Detrás hay un productor. El productor es el que va a poner el dinero. Así, el productor va a poner el dinero, ¿sí? Va a dar todos los medios para que la película se pueda realizar. Contrata al director, el director llama a los actores, o bien el productor quiere invertir en una película
y tiene a un actor al que quiere promover o que sabe que le va a dejar ganancias, buscan un guión adecuado para ese actor, ¿sí? Y llaman a un director para que lo dirija. Quizá uno podría decir, bueno, el actor no se puede mover por sí mismo. Sí, de hecho se puede mover por sí mismo, pero se requiere que haya otra persona, les digo, es el director. ¿Por qué? Porque el director, les repito, es el primer espectador. Entonces el director se sienta, ve la escena y después la ve ya en una reproducción o repetición, o está viendo también por la cámara cómo se está grabando la escena, porque les digo, es el primero que la ve, es el que mejor tiene que conocer al público al que va dirigida la película. Hay diferentes tipos de película para diferente tipo de público, ¿sí? Vamos, un cine más elaborado, un cine muy intelectual, o un cine musical, etcétera, va dirigido a cierto tipo de espectador. Entonces, ese director tiene que tener ese conocimiento tan amplio. Y en México tuvimos la suerte de que tuvimos grandes duetos, ¿sí? O grandes mancuernas, como fue, por ejemplo, Ismael Rodríguez con Pedro Infante, que sabía explotar las grandes habilidades y el gran carisma de Pedro Infante, las sabía explotar Ismael Rodríguez. Ustedes vean que sus grandes éxitos de Ismael fueron precisamente con Pedro Infante, aunque dirigió a otros actores, pero sabía explotar, ¿sí? Les digo, las virtudes de Pedro Infante. Tuvimos al Indio Fernández, que sabía también extraer lo mejor de Dolores del Río, de María Félix, de Pedro Armendáriz. Entonces vimos grandes mancuernas de director con actor. El director es fundamental, amigos. No quiere decir, insisto, que un actor no se pueda mover por sí mismo, sí, pero siempre se requiere que esté el ojo del espectador, que es el director, calificando la escena o viendo qué tan atractiva es esa escena. Entonces el director es fundamental, así fundamental. Entonces seguimos la cadena, tenemos un guión, tenemos un productor que es el que va a invertir y llaman a un director. Y tuvimos excelentes directores, Rogelio González, Juan Orol, Fernando de Fuentes, el Indio Fernández, grandes directores. Eso fue otro digamos, parte importante de la época de oro de nuestro cine. Y les digo, y Fernando de Fuentes es el que va a generar lo que es la comedia ranchera con la película que ya hemos comentado, Allá en el Rancho Grande, de 1936, estelarizada por Tito Guizar, que después se harían segunda y tercera versión de Allá en el Rancho Grande, pero no funcionaron. La primera fue genial, definitivamente, ¿sí? Y aparte, Fernando de Fuentes nos va a dar la pauta, amigos, nos va a dar la pauta de lo que es el cine revolucionario, que recién había terminado la Revolución Mexicana. Estamos hablando de que tenía 12 años, que habían matado a Pancho Villa, cuando ya estaban sus historias tomadas de novelas, ¿sí? De Rafael F. Muñoz, etcétera, de diferentes novelas, hacían las adaptaciones para cine, y de pronto tenemos a Fernando de Fuentes dirigiendo Vámonos con Pancho Villa, o El Compadre Mendoza, que por cierto, en El Compadre Mendoza, quien dirige la fotografía es Alex Phillips, que también ya platicaremos de él. Pero quien tiene la visión, o tiene una visión todavía más grande del potencial de la cinematografía en México, es el presidente de ese tiempo, del 34 al 40, que fue el general Lázaro Cárdenas. Inclusive para la película Vámonos con Pancho Villa, pone a su disposición, ¿sí?, a cientos de soldados para poder filmar las escenas de combate, ¿sí? Inclusive el final
es cambiado, o sugiere Lázaro Cárdenas que se cambie el final de la película, ¿sí? Porque no les adelanto, para los amigos que no la hayan visto, vean la película, tiene una muerte muy fuerte al final, y fue a sugerencia de Lázaro Cárdenas. Uno dice, bueno, ¿qué tiene que hacer el presidente metido en eso? No es la primera vez, ni será la última, supongo, donde inclusive presidentes se han metido en las cuestiones cinematográficas porque saben que la cinta la va a ver muchísima gente. Muchísima gente, ya sea para cambiar una escena, ya sea para mejorarla, o ya sea incluso para censurarla, como fue La sombra del caudillo. Entonces, Lázaro Cárdenas es el que le va a dar mucho impulso, muchísimo impulso a nuestra cinematografía, elaborando leyes y decretos de que todos los cines tenían que pasar películas mexicanas, de que sí se podían proyectar películas extranjeras, pero primordialmente quien tenía la prioridad eran las películas mexicanas. Entonces, nuestra ley de cinematografía nace precisamente, que ha habido muchas modificaciones, muchos cambios, pero nace precisamente en el sexenio de Lázaro Cárdenas. Y bueno, vamos a tener, fíjense bien amigos, Fernando de Fuentes va a dirigir, y lo habíamos comentado, la película Doña Bárbara. Doña Bárbara, que la anécdota dice que en una comida llegó María Félix y estaba Rómulo Gallegos, y él dijo, es que Doña Bárbara la tiene que hacer esta señorita, y después del Peñón de las Ánimas, que no pasó gran cosa con la película, buena película, pero insisto, no pasó gran cosa, comparado a Doña Bárbara, con la dirección de Fernando de Fuentes, y que va a marcar para siempre al personaje de María Félix, y siempre le vamos a decir la doña, ¿sí? A partir precisamente de esa película. ¿Pero por qué? Porque Fernando de Fuentes sabe sacar provecho de las características de María Félix, y tenemos que posteriormente va a filmar La mujer sin alma, basándose precisamente en la personalidad tan fuerte de María Félix, la devoradora en 1946. Entonces es un gran personaje de nuestro cine, precisamente como productor, ¿sí? Y como director. Inclusive vean la visión. Por eso les decía, aquí es importante los productores, porque ellos son los que invierten, ellos son los que conocen una historia, dicen, esta historia va a funcionar. Y sí, es una industria, es un negocio, amigos, es un negocio. Hay una inversión y se recupera ese capital y se incrementa ese capital. Es bien lícito, totalmente lícito. ¿Por qué? Porque es un negocio. Entonces, vemos como productor, imagínense a Fernando de Fuentes dirigiendo Doña Bárbara, dirigiendo Vámonos con Pancho Villa o El compadre Mendoza, y de pronto él produce, ¿sí? Produce Escuela de Vagabundos. ¿Se acuerdan, amigos, de Escuela de Vagabundos con Pedro Infante y la bellísima Miroslava? En fin, un gran elenco de Escuela de Vagabundos, que es una adaptación de una comedia norteamericana. Pero él produjo, Fernando de Fuentes, o sea, de pronto dice, yo invierto aquí, soy dueño de la película, ¿sí? La dirigió Rogelio González, y yo soy el que tengo las ganancias, pero él es el que arriesga el dinero. Los actores ya se llevaron su parte, o a lo mejor firmaron un contrato donde se lleva un porcentaje. En fin, los contratos son muy, muy distintos. Va a filmar, por ejemplo, Las aventuras de Pito Pérez, ¿sí? De hecho, él viene a ser primo de Adolfo López Mateos. Curiosamente, él es primo de Adolfo López Mateos. Pero también ahí, amigos, va a tener como director de fotografía a Alex Phillips, pero también va a empezar a colaborar con él un gran fotógrafo, desde mi punto de vista, y no estoy haciendo menos a los demás, el más grande quizá que hemos tenido grandes fotógrafos, ganadores del Oscar inclusive en fotografía,
pero para mí Gabriel Figueroa. Es un gusto personal, no hago menos a Bilbatú, a Félix, etcétera. No los hacemos menos, pero Gabriel Figueroa. Es más, Gabriel Figueroa va a ganar 16 Arieles. Y él es el que va a llevar una nominación al Oscar, no lo ganó, pero va a ser nominado al Oscar por La Noche de la Iguana, de 1965, ya de sus últimos trabajos, sí. Pero imagínense como fotógrafo, a Gabriel Figueroa tiene más de 200 películas. Más de 200 películas. Mencionar, sí, por ejemplo, Dos tipos de cuidado, Jorge Negrete y Pedro Infante, que lo curioso, y permítame, licenciada, que haga la mención, estaban en la cima, totalmente en la cima de su éxito, tanto Jorge Negrete como Pedro Infante. Entonces, en un convivio, ¿sí? De ahí no estoy seguro si fue en los estudios Churubusco o en Palacio Nacional, se encuentran con el presidente Miguel Alemán. Y el presidente Miguel Alemán les dice, ¿sí? ¿Y qué pasó? ¿Cuándo van a filmar una película juntos? Dando a entender, como jugando, ¿sí? A ver, hagan una película. Pero esto se tomó como orden presidencial prácticamente, como una orden presidencial, de que filmaran juntos, pertenecían a casas productoras distintas y había que conjuntarlos. Resulta que Pedro Infante tenía miedos. Él estaba en Los Cuernos de la Luna, muy simpático, pero ni soñando tenía la voz de Jorge Negrete, ni soñando, y cantaba muy bien. De hecho, Pedro Infante, si ustedes oyen grabaciones, tenía una voz terrible para cantar, Tenía una voz terrible para cantar cuando iniciaba, una voz muy ladina, una voz muy chillona. Y cuando él viene a probarse aquí a México es cuando le sugieren que cambie su estilo de cantar, y es donde hace una voz como dormilona, una voz sin potencia, porque él quería como gritar, cantar tipo Tito Guízar, pero no tenía esa voz. Entonces le crean el estilo a Pedro Infante para que tuviera esa voz de garganta, no la voz de pecho o de estómago que tenía Jorge Negrete. Y eso es lo que le da el gran éxito como cantante a Pedro Infante, ¿sí? Escuchémoslo, y su voz es muy suave, insisto, muy dormilona su voz. Y no lo digo despreciando la voz, no, una voz muy bonita la de Pedro Infante, pero sí no es la potencia de Jorge Negrete, cantando la canción Mixteca, sí, con todo el vocerón que se cargaba. Entonces, Pedro Infante tiene miedo de hacer una película con Negrete, porque dice, no, me va a destrozar. Cantando me va a destrozar Jorge Negrete. Y Jorge Negrete tenía miedo de hacer una película con Pedro Infante, porque Jorge Negrete siempre le dieron películas con la misma característica. ¿Se acuerdan que platicábamos de los estereotipos en el cine, que fueron estereotipos copiados socialmente por muchísimas personas? Bueno, Jorge Negrete era el charro cantor. Era un charro y tenía que tener siempre esa personalidad envalentonada, esa personalidad arrebatada, esa personalidad violenta, agresiva, ¿sí? Y no le dieron ese tipo de personajes. A mí me gusta mucho la actuación de Jorge Negrete en Canaima, por ejemplo, con Andrés Soler y Gloria Marín. Me gusta mucho la actuación de Jorge Negrete. Entonces, ponerlos en una película, Jorge tenía miedo de Pedro y Pedro tenía miedo de Jorge. Entonces había que hacerlos actuar. Jorge no era para comedia. No estaba hecho para la comedia por ser de un carácter fuerte su actuación. No estaba hecho para la comedia y de pronto lo tenemos en Dos tipos de cuidado haciendo comedia. Sí, Pedro Infante estaba, no hombre, cayó en blandito. ¿Por qué? Porque él sí era más de comedia, ¿sí? De esas comedias de enredos, y luego, bueno, con quién lo ponen a actuar,
con Carmelita González, en fin, un gran elenco, ¿sí? La historia es muy sencilla, de hecho es una adaptación de una obra de Oscar Wilde, y bueno, quien produce, ¿sí?, es Fernando de Fuentes. Pero bueno, ¿qué podemos decir? Va a estar una película compartiendo créditos, ¿sí? Pedro y Jorge, es un éxito. Esa película va a ser un éxito, ¿sí? Y dirigiendo, si mal no recuerdo, Ismael, dirigiendo, va a ser un éxito la película. Entonces, pues, pero es el riesgo siempre de un productor. Entonces, lo vamos a tener también dirigiendo Las aventuras de Pito Pérez. Sí, él va a arriesgar su dinero y va a producir cine, y por eso es un gran personaje de la historia del cine mexicano. Les digo, él le va a dar la característica como director a María Félix y la va a convertir en la doña. Y se van a ganar los primeros premios para México a nivel internacional. Vámonos con Gabriel Figueroa. Hablamos ahorita de un director, don Fernando, Gabriel Figueroa, que él es el que hace la fotografía, más de 200 películas. Imagínense guiando las cámaras, ¿sí?, de dos tipos de cuidado. Macario, amigos, Macario, que también fue nominada al Oscar como mejor película extranjera. Un excelente trabajo de Ignacio López Tarso, excelente el trabajo de López Tarso en Macario. Y la fotografía de Gabriel Figueroa, esas escenas, ¿se acuerdan de aquellas escenas en Cacahuamilpa, en las grutas de Cacahuamilpa? Son impresionantes, la gruta completamente llena de velas, sí, la gruta llena de velas, y cada vela significa el alma de un ser humano. Ese juego, ¿sí?, ese juego del cuento de Macario, de que él quiere salvar su vida protegiendo su vela. Y me atrevo a platicar un poquito la historia, licenciada, porque sé que nuestros amigos la han visto. No es spoiler. No es spoiler, definitivamente. Y si alguno de ustedes no lo ha visto, de lo que se ha perdido con la película de Macario. La verdad, de lo mejor que ha tenido nuestra cinematografía. Y les digo, una excelente actuación de Ignacio López Tarso. A mí particularmente me gusta el juego de miradas de López Tarso, porque en la mirada, hace una mirada en 3/4, de pronto gira un poco la cara y se le queda viendo. Bueno, pues sabemos que se aparece Dios, se aparece el demonio, se aparece Jesús con él, o lo que lo representa. Y la mirada con la que trabaja López Tarso, caray, mis respetos para el señor, que después lo veremos haciendo grandes personajes en el cine. Me acuerdo del Hombre de Papel, por ejemplo, una gran actuación de López Tarso. Pero bueno, Macario, sí, fotografiada por Gabriel Figueroa. Amigos, El Ángel Exterminador, Luis Buñuel. Vamos a platicar la semana que entra de Luis Buñuel. El Ángel Exterminador, se las recomiendo, amigos. Buenísima película. He tenido oportunidad de dar clases a nivel universitario y siempre se la recomendaba yo a mis alumnos. Vean, para entender lo que es el surrealismo, vean el Ángel Exterminador. Sí, otra película que ya se había comenzado el género del terror en el cine mexicano. Amigos, esta película no la han visto todos, Véanla, por favor, El Escapulario. El Escapulario es una excelente película, no de terror, es de suspenso. El cuento es formidable, la historia es formidable, está muy bien actuada, con Enrique Lizalde encabezando el elenco. Está excelente la película. Y bueno, hay un personaje
que lo interpreta Chelelo. ¿Se acordarán de ustedes de Chelelo? Que hizo mucho la pareja, digamos, cómica con Antonio Aguilar. En varias películas aparece con Antonio Aguilar, pero en El Escapulario hace el papel de un mudo. No, qué trabajo de Chelelo. Qué trabajo actoral de Chelelo al interpretar el mudo, y no participa mucho en la película porque son varias historias que terminan en una sola historia. Pero enternece Chelelo, de veras enternece, haciendo el tío mudo, ¿sí?, de Enrique Elizalde. Y la película, les digo, es un suspenso, o como lo catalogan en inglés, un thriller. Muy bueno. Vean la película El Escapulario, ¿sí? También fotografiada por Gabriel Figueroa. Maclovia, por ejemplo, Río Escondido. Sí, la doña es la doña, indudablemente, pero en Río Escondido, caray, esas imágenes. Vean ustedes la primera imagen cuando llega María Félix corriendo, o el personaje de la maestra, llega corriendo a Palacio Nacional. Y hay una escena donde se ve la silueta del presidente que inmediatamente adivinamos que es Miguel Alemán. Sí, inmediatamente, solo por la silueta, por la sombra reflejada en la pared, vemos que es el presidente Miguel Alemán. Porque nunca aparece, ¿sí? Y le da instrucciones, sí, a lo mejor con un estoicismo muy exagerado, era el tiempo, era la época, pero la actitud de la doña ahí rompe con ser la doña, rompe, y la historia también es muy buena de cómo ella tiene que ir a dar clases a una comunidad, a una pequeña población, Río Escondido. La historia también, les digo, es muy buena, y la fotografía excelente de Gabriel Figueroa. Ya mencionábamos María Candelaria, y otra de los inicios de Gabriel Figueroa. Caray, es un deleite ver a don Joaquín Pardavé en Ay, qué tiempo, señor don Simón. Ese famoso estribillo en el comedor donde empiezan las indirectas. No, es excelente el trabajo de don Joaquín Pardavé, sí, con la fotografía de Gabriel Figueroa. Allá en el Rancho Grande, Vámonos con Pancho Villa, y obviamente La Perla. Esa tremenda historia con Pedro Armendáriz. Y les mencioné solo algunas de las películas. Les digo, él es ganador de 16 Arieles. No, o sea, lo que les decía, el fotógrafo es el ojo del espectador que se va a meter. Se puede meter por una ventana, se puede meter por una puerta, abrir una cortina, estar escondido abajo de una mesa, qué sé yo. Eso es lo que tiene que tener en la cabeza el fotógrafo. No solamente es poner una cámara y ahí que salga lo que salga. No, tiene movimiento. Somos nosotros los que de pronto nos paramos y nos asomamos a ver qué está pasando en la otra habitación, o qué está pasando en un camino. Somos nosotros, nos va llevando de la mano la cámara. La cámara tiene vida. Entonces, por eso les decía yo, para mi gusto personal, ¿sí?, Gabriel Figueroa, el mejor fotógrafo que hemos tenido en México. Respetamos mucho la opinión de todos ustedes. Tenemos ganadores al Oscar como mejores fotógrafos últimamente, ¿sí?, ya en estos tiempos de Iñárritu y todos ellos, pero me quedo con Gabriel, definitivamente. Y bueno, lo teníamos que mencionar, pero yo quisiera mencionar un poquito más, ¿sí?, a Juan Orol. A ver, amigos, Juan Orol no es mexicano. Él nace en Galicia, él es gallego, viene a dar a México Juan Orol, y él nace en 1897, o sea, todavía nace en el siglo XIX, y va a morir hasta el 88, o sea, no tiene
digamos, tantos años que murió Juan Orol. Pero él es el creador del llamado cine de rumberas, Juan Orol. Hay una historia, no la podemos comprobar. Unos la manejan, otros no la manejan. Juan Orol era el tiempo de los gángsters, de las películas de gángsters en México. Él se va formando con esa idea de ese ambiente violento, del AMPA, de los gángsters, de las mafias. Él está un tiempo en Cuba, ¿sí? Les digo, vive en España, sus padres se mudan a Cuba. En Cuba va a conocer todo ese, podríamos decirlo, licenciada, sabor caribeño, la música del Caribe, ¿sí? Y posteriormente va a llegar a México, va a desempeñar varios trabajos en México. Uno de ellos va a trabajar para la policía secreta en México. Él va a ser de la policía secreta, cuando existía todavía la policía secreta. Entonces, él se va a rodear de un halo como de misterio, como de muy detectivesco, ¿sí? Juan Orol. Dice el rumor, no lo pudimos comprobar, pero lo vamos a compartir con ustedes, amigos, que inclusive Juan Orol fue a Chicago y se llegó a presentar con Al Capone para trabajar con él porque él quería vivir ese ambiente de los gángsters. Eso es lo que dice, digamos, el mito popular. No se ha comprobado. Hay algunos historiadores del cine que dicen que no es cierto, otros que sí es cierto, que se entrevistó con Al Capone y que le dijo que le diera trabajo como gángster. Pues Al Capone no se reconocía como gángster, ¿verdad? O sea, él no decía, yo soy un gángster. Pues obvio que no. Ahí es donde, bueno, no se fundamenta bien la historia, pero dicen que Al Capone, pues como que le dio risa, y dijo, no, pues estás muy chiquito, muy delgadito, pues no me sirves tú como gángster, como matón. Y le dio las gracias y lo despidió. Entonces, según esto, Juan Orol empieza como a satisfacer esa parte o ese anhelo de protagonizar esas aventuras o ese mundo subterráneo, ¿sí? Mediante las películas. Les digo, algunas personas dicen que eso es falso, pero de que se dedicó al cine con ese ambiente, lo hizo. Y perdón por el comentario, amigos, pero era muy malo. Juan Orol era muy malo para sus películas, pero era genial. Por otro lado, era genial en sus películas, Juan Orol, aunque técnicamente sus películas eran muy malas. Pero el entorno en el que va rodeando a sus personajes, el ambiente que va creando, nos hace entender el concepto de la película, vivir la película, aunque en la realidad están fatales. No se me vayan a molestar si ustedes son admiradores de Juan Orol, no se me vayan a molestar, pero voy a poner algunos ejemplos, ¿sí? Uno de sus más grandes éxitos cinematográficos fue la película Gángsters contra Charros. Solo a él se le podía ocurrir porque está enfrentando a la esencia de los mexicanos de ese tiempo, las películas de charros, que por eso mucha gente pensaba que vivíamos todavía como charros, con la pistola al cinto, el sombrero y el caballo, y los va a enfrentar contra los gángsters al estilo americano, al estilo Chicago, al estilo Atlantic City, con sus ametralladoras Thompson y su sombrero así como que ladeado, y los va a enfrentar a los gángsters contra los charros. De entrada la idea es terrible, la verdad es que es terrible,
Pero va a haber un momento en el que se matan todos. Todos se matan. Y hay muchas escenas que están filmadas muy cerca de los muertos. Y no hay una sola gota de sangre. No hay una gota de sangre así en ninguno de los cuerpos. Y todos murieron balaceados. Hay una escena, yo la recuerdo, ya me habían avisado de esa escena. Hay una escena donde él que es el protagonista de la película, va a cruzar una calle y le están tendiendo una emboscada. Entonces va con una de las actrices, que ahorita vamos a hablar de ellas, la toma de la mano, saca su pistola, ¿sí? Y corre en medio de la balacera. Él tiene enemigos en los dos lados de la calle, en las ventanas, en las azoteas. Y todos le disparan y él les va disparando a todos y los mata a todos. Los mató a todos, ¿sí? Pero lo que llama la atención es que si nosotros contamos los disparos que él hizo decenas y decenas de disparos y nunca cargó la pistola. Ya nunca cargó la pistola, ¿sí? En ese tiempo, ¿qué serían? ¿Pistolas de 6 tiros, 7 tiros, 9 tiros? Y él hace decenas y dispara y a todos les va dando. Y él pasa corriendo en medio de todos y no le toca ni un rozón, ni a él ni a la chica que iba a su lado. Entonces, es lo que les decía, la escena es terrible, técnicamente es terrible, pero nos emocionamos al verla. Nos emocionamos así totalmente al ver una escena de esas. Es amigos, como ya llegará el momento que hablemos del cine de luchadores. Las películas del Santo de Blue Demon, por Dios, o sea, o los famosos vampiros de Germán Robles, donde él se convierte en un murciélago y se ven los alambritos que se van moviendo para que alete el vampiro. Pero mis respetos para don Germán Robles, era un tipazo don Germán Robles. Una voz del señor impresionante, una presencia impresionante de don Germán Robles. No importa que el murciélago se le vean los alambritos donde lo van moviendo, pues. No importa que en todas las películas del santo va la momia que apenas se puede mover, sí va la momia arrastrando los pies y siempre va correteando una muchacha, Lorena Velázquez o alguna de ellas, y la muchacha siempre se va a tropezar. Siempre, digo, ¿por qué, a ver, los de producción a lo mejor dejaron un cable? ¿O por qué no limpiaron bien por donde iba a pasar, no? Porque siempre se cae. Y siempre en la misma escena donde va a llegar la momia o va a llegar que parece como iguana, etcétera, y van a atacar a la muchacha y se aparece el santo. Siempre es la misma escena. Amigos, pero disfrutamos las películas. Dentro de esa ingenuidad, sí, dentro de esa ingenuidad se disfrutan esas películas y de pronto se vuelven películas de culto. Y en el extranjero son bien vistas esas películas. Son películas de culto, con todo y estos grandes errores. Amigos, Juan Orol filma una escena en Chicago, ¿sí? Filma una escena en Chicago y o sea, la historia está en Chicago, por eso les digo, él quería ser gángster. La historia está en Chicago, supuestamente, y de pronto pasa un camión que el letrero dice Peralvillo Cozumel. Sí, pasa el camión a un ladito de él y el camión dice Peralvillo Cozumel. Y supuestamente él está en Chicago. Por eso les digo, era terrible, ¿no? Hay otra escena, donde la escena es en la selva del Amazonas, ¿sí? O sea, están huyendo por la selva del Amazonas y de pronto atrás se ve una estatua de Simón Bolívar que está en Chapultepec. Así, o sea, están grabándola en Chapultepec y se ve la estatua de Simón Bolívar ahí, cuando supuestamente es la selva del Amazonas. ¿Ven por qué les digo que eran terribles sus escenas? Terribles. Sin embargo, había una genialidad en todo ello. La manera de solucionar las cosas. Él no le interesaba y le dice, no, y es que apareció un camión que decía Peralvillo Cozumel, déjenlo, no hay problema, estamos en Chicago y ya. Entonces, yo veo a Juan Orol y sí le creo.
Sí le creo. Obvio, no estoy engañado, pero yo sí le creo que él va a disparar y los mata a todos. Yo sí le creo, pues. ¿Por qué? Por las características, por la intención que manejan. Y luego, él se rodeó, ¿sí?, de mujeres cubanas que él trajo a México. A la primera que trajo, nada más y nada menos que a María Antonieta Pons. Que fue su esposa, ¿no? Que fue su esposa, ¿sí? Después traería nada más y nada menos que a Ninón Sevilla, extraordinaria bailarina Ninón Sevilla, y posteriormente, que termina su relación con Ninón Sevilla, a Rosa Carmina, sí, también. O sea, que él traía rumberas y todas en ese ambiente, ¿no?, del cabaret, y entran de pronto los malos vestidos de traje, con la mano así metida entre el saco, como diciendo aquí traemos un arma, su sombrero así como un poquito de medio lado, siempre con el mismo ambiente. Yo sé, amigos, yo sé, son muchos errores técnicos, pero yo me siento a ver una de esas películas y yo no estoy ahí buscando los errores técnicos. Disfruto la historia que me está contando Juan Orol. Se está divirtiendo. Sí, claro. Pero yo disfruto la historia que me cuenta Juan Orol. Y disfruto la historia del Santo y de Blue Demon. Y la disfruto. Yo sé que todo eso es falso, obviamente todo eso es falso, y son muy malas escenas. Pero de pronto la historia que me están contando, muy a su manera, yo la disfruto. Entonces sí, yo también crecí con el cine de luchadores. Claro que sí, lo reconozco. Y excelente el cine de luchadores. Sí, va a luchar el Santo contra las momias y contra los monstruos y la invasión de los marcianos. Bueno, perdón, tengo una dama aquí a mi lado presente y también tengo que cuidar algunas expresiones, y lo digo con todo respeto, pero qué marcianas tan bonitas, Lorena Velázquez, caray, siempre que salió de Marciana, qué preciosa mujer, definitivamente Lorena Velázquez y su hermana Tere, sí, muy pispireta esta Tere Velázquez. Uno dice, no, qué buenos habitantes están allá en el planeta Marte, ¿no? Pero bueno, entonces ese era Juan Orol, que tenía públicos. O sea, se estrenaba una película de Juan Orol y duraba semanas y semanas en cartelera, porque la gente iba a verlo, la gente creía en esas historias, ¿sí? Entonces fue otro gran pilar, ¿sí?, del cine mexicano, y les digo, el cine de rumberas. Licenciada, yo les decía ahorita al inicio, yo disfruto platicando de cine, disfruto porque creo que todos lo disfrutamos, y esta serie se está convirtiendo en algo así para alegrarnos. Alguien nos decía, profesor, háganos una lista de películas de las que usted menciona para poderlas ver. Con todo gusto les podemos hacer una lista y compartirlas. Ha habido especialistas que han clasificado las películas y podemos pasarles algunas listas. Claro que sí, con todo gusto. Y amigos, todavía nos faltó el día de hoy. Yo tenía preparado platicar del Indio Fernández, por ejemplo, y de otros personajes, pero no nos da tiempo. Yo ahorita ya me acabé el tiempo, licenciada. Ya me lo acabé. Se me va rapidísimo, Sí, rapidísimo. Sí. Amigos, vuelvan a ver esas películas. ¿Ya las vieron? Vuélvanlas a ver y disfrútenlas. Ya cuando sabemos, una de estas películas que hablamos de don Fernando de Fuentes, que no lo vemos en pantalla, pero sabemos que el Señor estaba enfrente de los actores, que el Señor los estaba dirigiendo, que el Señor decía corte y repetía una escena y repetía otra y otra. Un señor como Ismael Rodríguez, sí. ¿Me permite adelantarme, licenciada? Es su programa, haga lo que usted desee. Porque va a llegar un momento que vamos a hablar de Pedro Infante. Amigos, a mi parecer, respeto todas las opiniones, creo que la escena del cine mexicano que más ha impactado a generación tras generación tras generación es la escena de Pedro Infante con el cuerpo del torito en brazos.
Sí, ese primer grito de Blanca Estela Pavón, ese primer grito, y posteriormente cuando está Pedro Infante sentado, sí, y que tiene el cuerpo de su hijo carbonizado, esa mezcla de llanto con risa, porque él se está acordando de las travesuras del niño, sí, cuando llenó de pintura al perro, cuando se enreda en el estambre, y está viéndolo, y luego ve el cuerpo y empieza a llorar, esa mezcla, sí, de llanto con risa. Creo que en su momento a todos nos ha estremecido, a todos nos hizo llorar alguna ocasión. Es terrible, terrible así. Caray, es impactante esa escena. Esa escena se la debemos a don Ismael Rodríguez. Esa escena cuando se iba a filmar, simplemente no salía. Estaban en los estudios y no salía, y no salía, y no salía. Entonces platican que lo que hizo Ismael Rodríguez fue sacar a todos del set. Los sacó a todos. ¿Saben qué? No es mal plan. ¿Saben qué? Váyanse a desayunar, etcétera. Nada más déjenme con Pedro y 2 camarógrafos. Y no me molesten. O sea, les digo, no se los dijo en mal plan ni nada. Déjenos solos. Se metió detrás de la escenografía Ismael Rodríguez y comentan que duró más de media hora platicando con Pedro Infante detrás de la escenografía, platicando con Pedro Infante. ¿Qué tanto le diría? ¿Qué tanto hablaría con él? ¿Qué tanto le platicaría del Torito? ¿Sí? ¿Qué tanto le diría de lo terrible que es perder un hijo y luego perderlo en esas circunstancias y tener el cuerpo de su hijo en los brazos? ¿Qué tanto habló con él? ¿Sí? Más de media hora. Para que de pronto saliera Pedro, se sentara e Ismael dijera a grabar, acción, ¿sí? Y empieza a llorar Pedro Infante y a reírse y a llorar y a reírse y a llorar, ¿sí? Y 2 cámaras lo están tomando, los camarógrafos habían estado en absoluto silencio, hasta que de pronto agarra Ismael y dice corte, y Pedro no se puede parar. La escena se deja de filmar y Pedro no puede parar y sigue llorando y llorando y llorando y llorando, se desbocó por completo en llanto y agarra a Ismael, corre, lo levanta, lo mete detrás de la escenografía y dicen que duró igual más de media hora detrás de la escenografía hablando con él ahora para sacarlo del personaje. ¿Cuánto dura la escena del Torito? 25 segundos, 20 segundos, algo así dura la escena del Torito. No es muy larga esa escena cuando él llora y ríe al mismo tiempo, medio minuto, no sé. Amigos, todo el tiempo que se llevó preparando a un actor, ¿sí? Dándole indicaciones para filmar una escena de segundos y que para mí es la escena que más ha impactado en el cine mexicano y tenemos grandes escenas, pero esa escena del Torito se nos ha quedado a todos grabado. Esos eran los directores. Esos eran los directores como don Fernando de Fuentes, como el Indio Fernández, ¿sí? Como Ismael Rodríguez, como Rogelio González, como Juan Orol, como Luis Buñuel, que también vino a grabar a México. Ya platicaremos de Los Olvidados, platicaremos de varias películas de Buñuel, ahorita mencionamos El Ángel Exterminador. Esos eran los directores, como Domingo Soler, que también fue director. Esos eran los directores. Y no los vemos. Y de pronto yo me conmuevo viendo a Pedro Infante abrazando el cadáver de su hijo y ahora puedo ver la película e imaginarme al director viendo a su actor trabajando y caray, mis respetos para ellos, ¿eh? Qué trabajo actoral y qué trabajo de dirección. Sí, vemos al actor, pero ahí está el productor, ahí está el director, que no los vemos, pero gracias a ellos... Y ahí están los fotógrafos, los camarógrafos. Gracias a ellos tenemos joyas que todavía podemos disfrutar y que nosotros invitamos a nuestros amigos que las disfruten. Licenciada, me acabé el tiempo, perdón, nos van a cobrar. Gracias, profesor, gracias. Ay, profesor, se va rapidísimo el tiempo y aparte estamos emocionados escuchándolo, así que no hay ningún problema. Y es súper emocionante
ya lo comentábamos. Sí, ya se nos acabó el tiempo, ya nos están diciendo que ya cortemos. Es súper emocionante. Hablaríamos horas y horas del cine mexicano. Ahorita usted comentaba sobre la película del Escapulario y el director fue Servando González, ¿no? Entonces, aparte, había un elencazo en esa película: Ofelia Guimén, Enrique Elizalde, como usted decía, Chelelo, hasta José Carlos Ruiz, creo que estuvo ahí en esa película, y sí es una película de misterio y que sí se te enchina la piel nada más de verla, amigos. Aquella escena, profesor, donde dice: bájame. ¡Ay! Amigos, estamos en Phoenix, Arizona, no estamos en México, no estamos en nuestra cabina y estamos en un patio y la licenciada diciendo: bájame. No, sí da miedo, licenciada, que hay árboles y todo. No me espante, licenciada, por favor. Aquellos ojos que se nos quedan viendo. Pues. No, ¿cuáles? No es cierto. Bueno, pues ya nos vamos, amigos, ya nos vamos. Los anuncios, licenciada. Los anuncios, sí es importante. Los anuncios. Les comentamos que el próximo miércoles el profesor estará dando su conferencia a las 6:30 de la tarde. Es la dirección, se las voy a dar. Bueno, primero el lugar es Transqueer Pueblo. Y la dirección es 1726 y yo creo que es del East, uh-huh. ¿Sí? East Roosevelt Street, es en Phoenix, Arizona, y el código postal es 85006. Les repito, es 1726 East Roosevelt Street, es en Phoenix, Arizona, y el código postal es 85006. Ahí los esperamos. Todo va a empezar desde las 6, porque también va a estar un grupo de danza, y los invitamos a que disfruten todas las actividades que van a realizar nuestros amigos de Semillas Arizona. Así que por allá los esperamos a las 6 de la tarde. ¿Y qué otra cosa, profesor? El miércoles en la mañana, una conferencia de psicología. Sí, nada más que no sé la dirección, profesor. El miércoles en la mañana. Sí, el miércoles en la mañana va a ser una conferencia que el profesor va a dar de psicología. Y bueno, ya en la página de Uropsicología, pues ya daremos la dirección en donde va a estar el profesor. ¿Y qué más, profesor? También el martes 8 estará también el profesor en la FES Aragón. Es a las 2 de la tarde. Si alguno de ustedes quiere asistir, por favor, mándenos un correo a urusradio@yahoo.com, porque tenemos que dar una lista de las personas que van a ingresar. Entonces, si están interesados, por favor, mándenos un mensajito. La conferencia va a ser a las 2 de la tarde y será en la Facultad de Arquitectura. Es el edificio A9. Sí, es el edificio A9, ¿verdad? Así es, licenciada. El tema del que vamos a hablar es la transición de la arquitectura prehispánica a la arquitectura virreinal. Está formidable el tema, lo hemos estado estudiando, está formidable el tema. Gracias a los compañeros de la FES, de la Facultad de Arquitectura, ahí en la FES Aragón, por la invitación. Con todo gusto ahí vamos a estar, y el tema está increíble. La dirección, profesor, ya tiene usted aquí la dirección de la conferencia del miércoles en la mañana. Ahí sí. Es a las 9 de la mañana, ¿verdad? A las 9 de la mañana, aquí en Phoenix, el próximo miércoles, es el 6331, lo repito, 6331 West Lamar, ¿sí? En Glendale. Sí.
El código postal es 85301. La repito, 6331 West Lamar, en Glendale, 85301. Ahí va a ser, es el salón social de la Iglesia Renuevo. ¿Sí? En el salón social de la Iglesia Renuevo, en Glendale. Ahí vamos a estar el miércoles a las 9 de la mañana con una conferencia de psicología. ¿Sí? Y en la tarde vamos a estar, ya los datos los dio la licenciada. Y para los amigos que estén por estos rumbos, bueno, pues los esperamos. ¿Qué otra cosa, profesor? Creo que ya, ¿verdad? Creo que por el momento, licenciada. Y también los esperamos allá en Zacatlán. La cosa es que, profesor, nos dijeron que sí había cupo limitado y les vamos a pasar, creo que ya lo coloqué en nuestra página web, el teléfono para que hablen a Zacatlán, bueno, al evento o con quien está organizando el evento allá en Zacatlán, que es nuestro amigo Christopher, creo que sí, ay Christopher, creo que sí, Christopher. Bueno, ustedes, ahorita checo, si no, vamos a subir el teléfono a nuestra página web para que ustedes hablen si están interesados en asistir el 11 a las 5 de la tarde, profesor. Sí. A las 5 de la tarde. Pero bueno, nosotros les estaremos informando, todavía falta un poquitito, pero si no en nuestra página web. Ya nos vamos, que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias a todos nuestros amigos que estuvieron en el chat, muchísimas gracias. Y nos despedimos, que estén muy bien, hasta luego. Alguien por acá comentaba algunas cosas, ya nos tenemos que ir. Que estén muy bien, de verdad les agradecemos mucho que estén acompañándonos todos los lunes. Que estén muy bien, ya nos vamos. Dice que el ángel exterminador, sí, el ángel exterminador está muy buena también. Aquí nuestro amigo Fernando. Ahora sí nos vamos. Hay muchas películas que ver, amigos. Cuídense, un abrazo para todos ustedes y ahora sí, nos vamos. Hasta luego, amigos. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.